Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya ayer, con la solemnidad del bautismo del Señor, se cerró oficialmente la temporada de Navidad para empezar la del tiempo ordinario. Pero depende de dónde vivamos y las tradiciones locales, pues la temporada navideña no terminará hasta la celebración de la Candelaria en el día febrero 2. Para los que comparten la tradición de la rosca de Reyes y recibieron el niño en ese trozo de la rosca, pues tendrá la responsabilidad de ofrecer hospitalidad para el día 2 de febrero, cuando se celebrará la fiesta de la Candelaria, o también como es conocido como el levantamiento del niño, que depende de dónde seamos, qué región celebren esta tradición, pues la temporada navideña no terminará hasta entonces. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Había un hombre en Ramá de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peninná. Peninná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peninná y a cada uno de sus hijos su porción, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peninná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Peninná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo: «Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos?» Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 115, y el responsorio es: Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago,
pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Comenzamos leyendo del primer libro de Samuel, que es uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento. Y aquí se nos introduce al drama de una familia, la familia de Elcaná y sus dos esposas, Ana y Peninna. Ya con estos pocos detalles nos damos cuenta de que varios de los personajes que salen en el Antiguo Testamento pues vivían la poligamía, tenían más de una esposa, lo cual es algo diferente a lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en las narraciones de la creación, donde la monogamía, o sea, un solo hombre para una sola mujer, que lo tenemos representado en Adán y Eva. Pero muchos de los patriarcas tenían más de una mujer, ¿no? Ya para el tiempo de Jesús parece que la práctica de la monogamía era más común, pero en el Antiguo Testamento tenemos esto representado en varios de los personajes importantes que resaltan. Así que la monogamía era una práctica no solamente del pueblo de Israel, sino también en todos los pueblos vecinos. ¿Adoptarían ellos esta práctica de los pueblos vecinos o algo que surgió dentro del mismo pueblo? No se sabe. La cosa es de que esto era una práctica, digamos una tradición pues aceptable, aunque, repito, la narración de la creación en el libro de Génesis nos pone como ejemplo del matrimonio la monogamía. Y aquí tenemos en esta primera lectura un drama de este hombre llamado Elcaná, que parece que era un hombre muy religioso, un hombre muy recto, que no solamente llevaba a cabo las prescripciones y normas de los que se esperaba de un hijo del pueblo de Israel. En cumplir las obligaciones, se esperaba de que la mayoría de los hombres del pueblo de Dios fueran por lo menos 3 veces al templo de Silo, que era donde se guardaba antiguamente el arca de la alianza. Y ahí estaba en aquellos tiempos el sacerdote Elí, con sus 2 hijos, Hofni y Pinjas, que después lo sucederán en la responsabilidad del templo y que después dejarán una terrible imagen del sacerdocio dentro del culto en Israel. Pero es aquí donde Dios entra al drama de esta familia de Elcaná, que tiene 2 esposas. Nos dice Ana y Peninna. Una de ellas, Peninna, tenía hijos, que le dio hijos a Elcaná. Ana parece que estaba estéril, y una mujer estéril en aquellos tiempos pues era vista como alguien que era castigada por Dios y que por eso no tenía hijos, no le podía dar hijos a Elcaná, porque Dios la había castigado. Así que esto era como una vergüenza para la mujer, que no podía producir hijos para su esposo, particularmente hombres. O sea, producir hijos era más preferido que hijas. Y este era pues la vergüenza, digamos, social de Ana, y más porque parece que la otra esposa de Elcaná se lo echaba en cara por ser estéril, ¿no? Y es aquí el drama que se nos presenta, donde Dios entra y no solamente le resolverá esta situación a Ana, dándole un hijo finalmente que llegará a ser Samuel, el gran profeta, ¿no? Pero aquí tenemos la introducción. Ya más adelante se nos dará más detalles de cómo Ana es escuchada por Dios y le da un hijo,
Y con ese hijo, pues no solamente le regresa la alegría, le regresa el sentido no solamente de ser esposa y mujer, sino también madre. Y también ese hijo será, pues, parte de lo que Dios llevará a cabo en el pueblo de Israel, mandándoles un gran profeta, el profeta Samuel. Dice, Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años el Caná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Este título, Señor de los ejércitos, era un título muy común que se le daba al Dios de Israel. Cuando ofrecía su sacrificio, el Caná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos, ¿no? Aquí tenemos una descripción muy tierna, ¿no? Los matrimonios en aquel entonces eran hechos por arreglos entre familias. Y el tema del amor entre la pareja, pues no es un tema muy común. Lo que se esperaba más es de que la mujer que entraba en matrimonio, pues tenía que producir hijos para el esposo. Y los hijos, en contraste de las hijas, pues eran más deseados porque por medio de la descendencia de la línea patriarcal, pues se extendía el nombre, la reputación y el linaje del hombre. Por eso la importancia de los hijos. Así que Ana, el no poderle dar hijos, ni siquiera una hija, pues para ella era una humillación impresionante, y más cuando la otra esposa de el Caná pues se lo echaba en cara cada vez que tenía la oportunidad, y esto pues aumentaba el sufrimiento de ella. Y aquí nos describe esta lectura de que el Caná tenía esta consideración por Ana, aunque no le había dado hijos, pues tenía esta consideración de, por medio de las ofrendas del sacrificio, darle una doble porción como una expresión de su amor en consuelo porque Dios no le había concedido hijos, ¿no? Y ahora vienen aquí los detalles de cómo la rivalidad entre las dos esposas de Elcaná se manifestaba. Dice, Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año cuando subían a la casa del Señor. Esta lectura también nos dice de que Elcaná tenía un amor más grande, más profundo por Ana, y quizás esto era parte de la rivalidad entre Peniná y Ana, ¿no? Y quizás Peniná se daba cuenta de esta predilección que tenía Elcaná por Ana, y pues no perdía la oportunidad de echarle en cara a Ana que era estéril, que no había producido hijos para Elcaná. Dice, Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Aquí en el Antiguo Testamento se nos presenta una de tantas mujeres que son infértiles, estériles y que no tienen hijos, y que por medio de una intervención de Dios se lleva a cabo el embarazo, y que por medio de ese embarazo, porque es una intervención de Dios, una iniciativa de Dios, esa criatura que nace pues será para una misión específica que Dios le dará. Este es el caso de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Recordamos que Sara también era infértil hasta que Dios interviene y le da ese hijo Isaac. Y este es el caso de Ana, es el caso también de Rebeca, la segunda esposa de Jacob. Es el caso también de Isabel en el Nuevo Testamento, la madre de Juan el Bautista, ¿no? Así que tenemos varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo Dios interviene y de cierta manera responde a la dificultad, al dolor que estas mujeres, por no tener hijos, sufrían dentro de su comunidad. Pero que cuando Dios interviene, esa intervención no solamente es para estas mujeres, sino también para el pueblo de Dios, ¿no? Y es así como se nos presentan
estas escenas de el drama humano, el drama del matrimonio, que Dios entra y en cierta manera bendice, resuelve, pero también proyecta su voluntad por medio de esa criatura que se les dará. Dice el último verso de esta lectura: una vez el Caná le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Verdaderamente palabras tiernas, palabras que reflejan el amor, la predilección que el Caná tenía sobre su esposa, aunque esta esposa no le había dado todavía ningún hijo, ¿no? De que él amaba por encima de la necesidad de producirle hijos a el Caná, a esta mujer Ana, ¿no? Y estas palabras yo creo que son una expresión bellísima, ¿no? Qué cosa más linda que el Caná le dice a Ana para consolarla: ¿acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Y aunque son palabras tiernas, aunque son palabras consoladoras, aunque son palabras que manifiesta el amor específico que el Caná tenía por Ana, pues también refleja la realidad de que el Caná no entendía la situación personal de Ana, no entendía la humillación que ella sentía, el de no poder ser madre, de no poderle dar hijos a el Caná, ¿no? Y cómo era vista no tan solo por Peniná, la otra mujer de el Caná, sino también en la comunidad, de que era vista como alguien maldecida por Dios, ¿no? Así que, aunque son palabras tiernas, bellas, pues no captan aquí la experiencia de Ana como mujer estéril, como esposa que no le ha podido dar hijos a el Caná. Pero, repito, no dejan de ser palabras tiernas, bellas, que reflejan intimidad, cariño, amor particular entre el Caná y una de sus mujeres, Ana. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y tenemos en este Evangelio pues el principio del ministerio público de Jesús. Jesús acaba de dar término a su experiencia en el desierto, los 40 días que pasó en el desierto después de su bautismo, y después de esta experiencia donde es confirmado en su misión, en la misión que Dios Padre le ha dado, y cómo Jesús se identifica plenamente con esta misión por medio de las tentaciones que él vive. Ya estas tentaciones después se manifestarán concretamente en el ministerio de Jesús, y cómo estas tentaciones lo van a querer separar, dividir de esta relación de intimidad y confianza que él vive con Dios Padre. Dice el Evangelio de hoy: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía. Así que Galilea es el centro de la mayor parte de la vida pública de Jesús. Y esto es muy interesante porque el centro religioso del pueblo de Israel, el pueblo judío, en aquel entonces era Jerusalén, donde se encontraba el templo de Dios. Y Jesús, aunque es descrito como un buen judío, pues en vez de comenzar o de llevar a cabo su misión dentro del centro religioso y cultural de Israel, pues no, se va a Galilea. Galilea, que es una región tradicionalmente no muy importante en la historia de Israel. También Galilea, pues no es el centro, está lejos del centro cultural, religioso y del poder del pueblo de Israel. Y sin embargo, es aquí en Galilea donde Jesús
lleva a cabo su misión. Galilea, que es una región donde se cruza tanto el comercio como rutas de tráfico de gentes de diferentes partes. Y cuando un lugar es el centro de comercio y de cruce de gentes, pues también hay una gran diversidad, no solamente de pueblos, de gentes, también de religión y filosofías, ¿no? Y es aquí en Galilea, en una región diversa, en una región donde hay diversidad de formas de creer, formas de ver, entender la vida y formas de vivir. Y es ahí donde Jesús decide llevar a cabo su misión pública, ¿no? Esto nos debe decir algo, y este algo es de que Dios, cuando hace las cosas, no solamente lleva a cabo su misión, pero dónde y cómo la lleva a cabo también es algo que debemos de prestar atención, porque en los tiempos de Jesús esperaba que el Mesías viniera en cierta manera más conectado con el centro del mundo religioso del pueblo de Israel, pero no se desenvuelve Jesús dentro del centro de religión y de poder y de autoridad de Israel, sino en los márgenes, en la región de Galilea. Y esto es algo insignificante porque también se manifestará con quién Jesús decide estar: con los marginados, con los rechazados, con los que son invisibles para el mundo del poderoso, para el mundo de los que hacen y deshacen, pero que para Dios, ¿con quién decide estar? La opción que Dios decide, que Dios toma al hacerse uno, y desde esa posición de estar con los pobres, con los marginados, con los rechazados, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, Dios en Jesucristo nos manifiesta su voluntad, nos manifiesta el reino. Y repito, esto es algo significante para seguir meditándolo. ¿Por qué Dios en Jesucristo escoge Galilea y no Judá y no Jerusalén como lugar donde se desenvuelve y se manifiesta el reino? Y Jesús empieza su predicación diciendo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y aquí en esta declaración de su misión tenemos 4 puntos muy importantes que vale la pena desempacar un poco. El primer punto es la palabra tiempo. En griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, hay por lo menos 2 formas de hablar del tiempo. Una es cronos y la otra es kairos. Cronos, que habla del tiempo cronológico, el tiempo lineal de punto A a punto B, es el tiempo que marcamos con el calendario, con el reloj, con el movimiento del sol. El tiempo kairos es el tiempo del corazón, es el tiempo de Dios, es el tiempo divino, ¿no? Y cuando el griego utiliza el tiempo kairos, nos habla de que es el tiempo oportuno, el tiempo que Dios ha decidido ahora es. La hora ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad de responder a la iniciativa de Dios, ¿no? Así que el tiempo kairos no es el tiempo medido por el calendario o el reloj. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, el tiempo que hace irrupción en nuestra historia humana y que por tanto es el tiempo de la plenitud, el tiempo eterno que penetra nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestra realidad. Así que aquí dice: se ha cumplido el tiempo, Dios viene y se hace uno con nosotros. El eterno entra en la limitación del tiempo.
El tiempo pleno entra al tiempo limitado. Se ha cumplido el tiempo, dice Jesús, y el reino de Dios ya está cerca. Por reino de Dios entendemos en realidad no algo físico, no algo estructural, sino algo más dinámico. Y en realidad, cuando decimos reino de Dios, tenemos que decir el reinado de Dios, el poder, la dinámica, la autoridad de Dios que empieza a hacer irrupción en la historia humana. Así que Dios en Jesucristo está inaugurando una nueva época, una nueva era. Y desde esta encarnación de Dios en Jesucristo, entonces ya este reino se ha manifestado. Y solamente aquellos que se identifican con la visión del reino en Jesucristo, aquellos que se identifican con los valores de la justicia, del amor, de la compasión, de la misericordia, son llamados ciudadanos del reino. Y no solamente aquellos que profesan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor, son necesariamente ciudadanos del reino, sino todos aquellos que se identifican y viven los valores del reino. Así que ciudadanos del reino se encuentran por todas partes y a veces no son tan obvios quiénes son los ciudadanos del reino, porque no todos los que llevan el nombre de cristiano necesariamente son ciudadanos del reino, sino todos aquellos que están plenamente identificados y que viven los valores del reino. Porque sabemos de que no todos los que llevamos el nombre de cristiano, no todos los que profesamos las doctrinas cristianas necesariamente vivimos lo que profesamos. Así que esta realidad del reino en Jesucristo se ha inaugurado. Y desde entonces este reino ya está presente entre nosotros y solamente aquellos que se identifican con la visión del reino son hijos e hijas, son ciudadanos de este reino. ¿Y cómo se identifican? ¿Cómo viven estos hijos, estos ciudadanos del reino? Y la clave está en lo que viene, dice, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntase hace referencia a esta experiencia de reconocerte amado, aceptado, reconciliado por Dios. El arrepentirse no simplemente es un decir perdón. El arrepentirse aquí en el Evangelio utiliza una palabra clave. La palabra es metanoia. Y por metanoia entendemos un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. Que si por la gracia de Dios yo me doy cuenta que estoy orientado en cierta dirección y que ando mal, de que ando no solamente pisoteando mi dignidad y la dignidad de otros, y que por la gracia de Dios me doy cuenta de que ando a oscuras, ando equivocado, entonces Dios me llama para que me reoriente según a la voluntad de Él. Y esto es lo que manifiesta este concepto de metanoia, un cambio, una transformación de la persona como respuesta a la iniciativa del Dios que viene a ti. Así que no es un simple me arrepiento o lo siento, no, es un reorientar tu vida, es un cambio, es una transformación. Otra palabra que podemos utilizar para esto es la conversión. Y esto es algo a la cual todos somos llamados, que sin este encuentro con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios, pues el seguir a Cristo no es posible, porque el seguir a Cristo no es una voluntad personal. Es un responder a la iniciativa de Dios que viene a nosotros. La religión empieza con Dios, no empieza con nosotros. La religión es una respuesta a una experiencia, a una iniciativa de Dios. El cuarto tema en esta proclamación de misión de Jesús es el crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio no simplemente significa aceptar las proposiciones de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el enviado de Dios mismo. El creer
en el Evangelio es mucho más que eso, es identificarse uno plenamente con la visión de Jesucristo y después vivir nuestra respuesta a esta iniciativa de Dios por medio de su palabra, por medio de a lo que Dios nos llama. Así que creer es mucho más de un acto intelectual, es un acto, es una acción, es una respuesta existencial a algo que ha venido a mí, a algo que ha tocado mi vida, a algo que ha sacudido mi vida. Crean en el Evangelio, dice Jesús. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago. Y aquí tenemos el Evangelio de Marcos, los primeros llamados a sus discípulos. Y estos primeros llamados son a dos grupos de dos hermanos. Primero a Simón Pedro y Andrés, su hermano, que viven en Cafarnaúm y donde Jesús hará de la casa de ellos como el centro en la región de Galilea para ir y venir. Y después a los otros hermanos de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también pasan a formar parte de un grupo más íntimo dentro de los 12, que después serán llamados apóstoles. Santiago, según dice la tradición, fue quien llegó hasta España y que está enterrado en Santiago de Compostela y este santuario pues aún hoy en día es centro de atracción para miles y miles de peregrinos que caminan por toda España para llegar a este santuario en Compostela. Y Juan, pues nos dice la tradición que es el apóstol y es el evangelista del cuarto evangelio de San Juan y también autor de las cartas de San Juan, que son 3 de ellas. Y también dice la tradición que fue el autor del libro del Apocalipsis, aunque hoy en día muchos comentaristas no pueden certificar de que él fuera el autor de todos estos escritos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.